Ayer un joven de 25 años pasaba a disposición judicial y el juez decretaba su puesta en libertad a la espera de que se celebre el juicio. Todo sucedía, al parecer, ayer por la tarde cuando una joven se acercaba a la comisaría de Delicias y denunciaba una agresión sexual. Según su testimonio, ella llegaba a la madrugada del sábado al domingo alrededor de las 5, se metía en su habitación y se echaba a dormir. Fue al despertarse cuando se encontró a este joven en su cama y acudió a la comisaría para denunciarlo. El joven asegura que fueron unas relaciones consentidas. Por otro lado, otra joven ayer también denunció que había querido mantener relaciones sexuales, eso sí, siempre que se utilizara el preservativo, a lo que el joven se negó y por eso acudió también a denunciarlo a comisaría. Y por último, el pasado 12 de octubre, alrededor de las 7:30 de la mañana, un joven se encontraba en una parada de autobús en la Plaza San Miguel con el Paseo La Mina cuando fue increpado por 3 personas que le insultaron y le vejaron por su orientación sexual. En un momento determinado, uno de ellos le agarró fuertemente y le metió la mano por detrás del pantalón. Es cuando posteriormente le empezaron a golpear y le quitaron el teléfono móvil para que no pudiese pedir ayuda. Como estabais comentando, el Ayuntamiento de Zaragoza ha convocado a las 12 una convocatoria para que acuda todo el mundo para mostrar su repulsa por las agresiones sexuales. Gracias, Alex. 6 puntos Violeta había repartidos por toda la ciudad de Zaragoza. Quizá no tanto para evitar estas agresiones sexuales, sino para atender a las posibles víctimas al final, o para informar, que de hecho los folletos se han acabado, pero más allá de esa información y de ese despliegue de medios para intentar que no ocurra lo que ha ocurrido, pues al final nos encontramos con esas 3 supuestas agresiones sexuales, Eduardo. Bueno, yo creo que la gente que tiene una vida sexual tan aburrida y tan disparatada, ¿verdad?, pues debería al final asumirlo y dejar en paz a los demás, que parece que la gente intenta tener unas vidas sexuales pues satisfactorias y fluidas, ¿no? El episodio de la Plaza San Miguel, eso es completamente demencial. O sea, ¿a ti qué te importa de qué palo va el de al lado? ¿Pero a ti qué te importa? ¿Pero a ti qué te importa? Melón. Vamos a ver. Y las agresiones sexuales denunciadas es que son completas barbaridades, ¿no? Es decir, o sea, pero... Es decir, sí, lo que narran los relatos, pues no es no y solo sí es sí, pero de verdad que tenemos que seguirlo explicando, de verdad que no se entiende, de verdad que no se entiende, o sea, sí con preservativo, pues no, pues como tú lo vales, tú sin preservativo, pero si te han dicho que solo con preservativo, pues de verdad que no lo entendemos. O sea, llegamos a estos niveles de la historia, vamos, toda una vida, algunos, pero vamos, 20 años, los últimos 20 años especialmente, informando sobre violencia machista y sobre violencia sexual, y de verdad que aún no lo entendemos. ¿De verdad que le pagas a la gente la educación hasta los 16 años y luego más, y esto no entra en las cabezas? ¿O no lo meten? ¿O es que estamos empezando a tener ahí unos factores perturbadores que han acabado de desquiciar a gente que ya estaba mal de la cabeza? Porque, quiero decir, esto te lo traes de crío, o sea, esos desquicies, esa intolerancia hacia la integridad de otra persona, porque claro, aquí esto de los violadores y de los agresores sexuales, el tema es al revés. O sea, son incapaces de ponerse en la piel de que a ellos les pase lo que ellos hacen. Eso es tremendo. Carencia total de empatía. O sea, ¿tú crees que puedes invadir el espacio físico de una persona? Ya no el emocional, el físico. Carnalmente, pero de verdad que hay gente que no entiende esto. O sea, es decir, sí, se ponen puntos violetas, hay campañas, aquí hablamos y no nos cansamos de hablar y no nos cansaremos, al menos algunos, pero ostras, es que es tremendo, ¿no? Es tremendo el grado de intolerancia, pero que aquí ya no estamos hablando de rollos ideológicos o de pensamiento tal, o sea, es que viene un fulano que no admite o no asume que otro fulane, tenga la condición que tenga y trate de disfrutarla, con lo cual probablemente estamos ante amargaos, porque claro, el que no acepta que el otro lleve una vida normal o lo más normal de lo que quiera llevar, pues estamos de entrada ante amargaos, aparte de bárbaros. Y en el caso de las agresiones sexuales, es decir, es que me centro más en este caso porque es quizá más novedoso, ¿no? Pero claro, si la chica te dice no o el chico te dice no, es que es no, es que son 2 létricas, la N y la O, no. Que te dicen sí con condón, pues con condón. Y si no es con condón, es no. Pero de verdad que a estas alturas a gente mayor de edad no le da para entender esto. O sea, de verdad que no sabemos respetar. Estamos hablando aquí de 1000 historias en los últimos tiempos, de que si tal, no sé qué pasa con las casas. Y tenemos gente que invade cuerpos. O sea, yo es que de verdad que no lo entiendo. Que no lo entiendo.
pues no lo entiendes tú y es evidente que hay gente que lo sigue sin entender, aunque parezca una locura, algo tan sencillo como decías, como el no es no, no solo al hecho de tener relaciones sexuales, sino no a tenerlas sin condón, pues eso también es no, y solo sí es sí, es una evidencia, pero desgraciadamente después de cada fiesta, lo hemos visto durante todo el verano, tenemos que, dentro del balance que se hace de cada fiesta en cada pueblo, en cada municipio, en cada ciudad, después en la balance se habla de las personas que han ido, etcétera, etcétera, y tenemos que preguntar por esto, por las agresiones sexuales y por la violencia machista. Es una desgracia, y encima tenemos a ciertos grupos políticos que están en contra de que haya educación sexual en las aulas y que acusan a una ministra de ser una pedófila por intentar fomentar esa educación sexual. Es que es algo tremendo, ¿no? Ya al final te quedas sin eso ha ocurrido puntualmente y... ¿Perdón? Que eso ha ocurrido puntualmente, ¿no? Lo de acusar a la ministra. A la ministra, sí, bueno, pero están en contra de que haya educación sexual en las aulas, cuando me parece que es evidente que tiene que haberla. Y luego... escuchaba esta mañana a Sara Fernández, también lo decía Mónica, por eso ese parón en las fiestas, ese minuto de silencio. Está muy bien que se haga eso, y está muy bien que haya una demostración de que toda la sociedad trata de luchar contra esto, pero eso no, en fin, eso no soluciona las agresiones sexuales ni soluciona los asesinatos machistas. Yo siempre lo repito, y me parece que es increíble que el Ayuntamiento de la quinta ciudad de España, como es el de Zaragoza, no esté dentro del sistema Biogen, después de haberlo anunciado en junio de 2019 el alcalde actual, Jorge Azcón. Tampoco lo hicieron las anteriores, ni Zaragoza en Común ni del Partido Socialista. A mí me parece increíble. El movimiento se demuestra andando, y más allá de minutos de silencio o de parones de 5 minutos, que repito, son bienvenidos. Hay que demostrar que de verdad se lucha contra esta lacra. Mónica. Yo solamente espero el cumplimiento de la ley, que exige un consentimiento pleno y expreso a la hora de mantener relaciones sexuales. Entonces yo confío en que la ley que desde algunos sectores se ha cuestionado, que ahora vemos que esa ley venía por algo, se haga cumplir y que se respete eso. Pues conocemos estas 3 agresiones sexuales acabadas estas fiestas del Pilar, precisamente en los mismos días en los que hemos conocido que ha aumentado la violencia machista. Así lo confirman los datos del Consejo General del Poder Judicial, que ya comentábamos estos días. Nerea. Eso es, Miriam. Los juzgados aragoneses detectan ese incremento no solamente en el aumento de casos de mujeres que han sufrido violencia machista, sino también en el incremento de denuncias. 981 mujeres han sufrido violencia machista, un 22,5% más, una cifra que se incrementa en este porcentaje con respecto al mismo periodo del año anterior, entre abril y junio de este año. Este sería el dato en ese trimestre. Y también se incrementan las denuncias, lo hacen un 20,1%. En el segundo trimestre de 2022 han sido 1.074 las denuncias que se han realizado, y en el segundo trimestre de 2021 fueron 894. Ahí se ve ese incremento de las denuncias del 20,1%. Y recordamos ese número de ayuda, ese 016, para todas aquellas mujeres que lo precisen. Gracias, Nerea. Altamira Gonzalo, miembro de la Asociación de Mujeres Juristas Temis, bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. La verdad es que es descorazonador encontrarnos, por una parte, estas cifras, las que arroja el Consejo General del Poder Judicial, con ese aumento de la violencia machista. Es cierto que en Aragón es algo inferior a la media, pero estamos hablando de casi un 11%. Es verdad que también han aumentado las denuncias, que eso podría ser positivo si se denuncia más, pero como contrapartida han aumentado los casos, y ahora nos encontramos estas 3 supuestas agresiones sexuales, nada más acabar estas fiestas del Pilar, en las que había repartidos hasta 6 puntos, Violeta. Bueno, yo creo que el hecho de que aumente el número de denuncias es positivo, y yo creo que no hay que identificarlo con que haya un aumento de la violencia, que quizá también. Por eso las políticas públicas tienen que ir dirigidas en primer lugar a la prevención, donde está en un lugar fundamental la educación, y en otro lugar al acogimiento, a la oferta de recursos para aquellas mujeres que hayan sufrido violencia de género. En cuanto a la violencia sexual de estas fiestas del Pilar, yo creo que el hecho de que solo haya 3 denuncias, creo que no refleja la realidad, porque los delitos sexuales son los delitos que gozan de mayor impunidad, no en España, en el mundo. Son los delitos menos denunciados, y que por tanto hay esa cultura de la impunidad, que no pasa nada. El por qué las mujeres no denunciamos los delitos sexuales, bueno, hay muchísimas razones que todo el mundo sabemos. En primer lugar, por vergüenza, porque nos han hecho creer
que nosotras hemos provocado esa agresión sexual de los varones hacia nosotras. En segundo lugar, porque conocemos por experiencias de otras personas que el camino judicial no es un camino de rosas cuando se denuncia una agresión sexual, porque efectivamente tiene una difícil prueba y porque nuestros tribunales, y nos ha llamado la atención desde la CEDAW, por ejemplo, han establecido un umbral probatorio tan alto para que pueda producirse una condena cuando se ha denunciado un delito sexual, que a veces se imposibilita la condena, y de ahí surgen o nacen o se producen absoluciones que realmente son injustas. Hace 2 semanas podemos decir que ha entrado en vigor, prácticamente 2 semanas o algo menos de 2 semanas, la ley del solo sí es sí. ¿Esto va a cambiar las cosas? Bueno, una ley nunca cambia una realidad. Una ley es un instrumento que puede servir para cambiar en la dirección que la ley trate de establecer. Esta ley tiene una buena dirección y es la de centrar el núcleo de la violencia sexual en el consentimiento. Hay violencia si no ha habido consentimiento y no hay violencia si lo ha habido. Cambiarán las cosas la educación, y ahora mismo pues hay motivos para ser un poco pesimistas en este sentido en materia de delitos sexuales, porque personalmente creo que la pornografía no hace un favor, todo lo contrario, perjudica mucho la educación sexual de nuestros jóvenes, particularmente de los chicos, que luego tratan de reproducir en sus relaciones personales con las mujeres esas relaciones violentas que no ayudan. Por tanto, ahí creo que estamos dando pasos atrás, y me parece que es muy, muy importante no solo que reflexionemos, que yo creo que lo tenemos reflexionado, sino que se pongan barreras al acceso a la pornografía, que ahora mismo es libre para todas las personas. Es libre porque es gratuito y no tiene ningún tipo de barrera, ¿no? Y está haciendo, yo creo, mucho daño en la educación sexual. Por otro lado, a mí me parece que es importante destacar 2 o 3 cosas de estos 3 casos denunciados en Zaragoza estos días de fiestas. En primer lugar, que los agresores sexuales son personas conocidas, son personas o amigas o conocidos, o incluso del ámbito familiar. En segundo lugar, que las agresiones se han producido dentro de un domicilio privado. Ya no son aquellos asaltos de la calle que eran las agresiones sexuales históricamente, ¿no? Sino que se producen en ese ámbito privado, normalmente utilizando la sumisión química. Y también creo que hay que destacar que yo sepa, por primera vez con publicidad así, ha denunciado un varón haber sido agredido por otros varones. Y otra cuarta conclusión es que, aunque las personas agredidas son pues de 3 personas, 2 mujeres y un varón, los agresores siempre varones.